aquí. Puntos a tratar. Vamos a tener como primer punto verificar que tengamos información para la fecha de generación de los reportes. Vamos a estar verificando que los conceptos estén tildados conforme a los cálculos que afectan. Vamos a estar generando un listado de aporte FAO. Vamos a generar archivo plano por un .txt, o vamos a ver cómo se puede generar el archivo plano para la declaración del FAO mensualmente. Vamos a poder estar viendo cómo generar los archivos TXT para la actualización masiva de egresos y cambios de salarios ante el Seguro Social. Vamos a estar viendo también por allí cómo generar los reportes de pago INSS para el empleado y el patrono, es decir, tanto en su 2% como el 0.5%. Vamos a ver cómo actualizar o modificar los datos del Registro Nacional de Entidades de Trabajo aquí dentro del sistema. Vamos a poder estar visualizando cómo generar el archivo en formato Excel que nos genere el sistema para la carga ante el portal del RINEP. Vamos a ver los informes de impuestos sobre la renta. Vamos a ver cómo generar los XML impuestos sobre la renta. ¿Okay? Y también, pues bueno, dentro de la generación de los XML impuestos sobre la renta, es importante mencionar de que nosotros también contamos con una opción dentro del módulo que hace referencia a la combinación de estos archivos en el caso de proveedores, que nos genera el sistema administrativo, y el de trabajadores, que es el que genera nómina. Es decir, dentro del sistema de nómina nosotros vamos a poder estar combinando ambos archivos de manera de que se nos genere uno definitivo y hagamos la carga única a la página del CNA. ¿Okay? En este punto, pues bueno, como en charlas anteriores, le pido pues, un poquito de la colaboración de ustedes. Sé que puede que algunas personas o la mayoría ya la hayan llenado. En el chat le estamos dejando un link para una pequeña encuesta de preferencias de nuestras charlas. ¿Okay? Se toman un par de segunditos, no es tanto, es un par de preguntas muy puntuales. Es para nosotros darnos, digamos, una apreciación de parte de ustedes de qué forma es más cómodo para ustedes que nosotros dictemos las charlas, en qué horario, sobre todo si en la tarde o en la mañana. ¿Okay? Eso debido a que, bueno, hoy en día por la modalidad de la cuarentena que estamos aplicando ahorita, una semana trabajamos, otras no, entonces todo cambia de manera improvista y pues bueno, estamos buscando de adecuar los horarios a lo más conveniente para ustedes. Hasta este punto me han logrado escuchar sin ningún tipo de inconveniente. Han logrado visualizar la pantalla sin ningún tipo de inconveniente. Ok, todo perfecto. Entonces vamos al primer punto. Dice verificar que hay información para la fecha de generación de los reportes. Eso nosotros lo vamos a tener dentro de la ruta principal o menú principal del sistema en el módulo de nómina. Allí nosotros contamos con una opción dentro del sistema que dice consultar histórico. Nosotros le daríamos allí y siempre va a ser importante esto, validar previamente si contamos con nóminas históricas y precisamente si contamos con aquellas nóminas dentro del rango de fecha que nosotros vamos a usar para las debidas reportes o declaraciones. ¿Okay? Si yo voy a solicitar el mes de julio para el FAO, por ejemplo, debo tener efectivamente pasadas las nóminas del mes de julio en el histórico. De manera que el sistema tenga los acumulados y la información completa para imprimirla y presentarla en estos informes y pues bueno, en el archivo TXT en el caso del FAO. Una vez que nosotros validamos esto, pues bueno, siempre podemos seguir adelante. Vamos a verificar que los conceptos estén tildados. Esto es un punto muy importante. Incluso nosotros dedicamos un tema, una charla completa a esto, a la creación de conceptos y cómo podemos manejarlo para los acumulados. ¿Okay? ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar validando? No vamos a ir a la definición de concepto y le decimos consultar.
nosotros vamos a ubicar dentro de la definición de concepto, ¿okay?, aquellas asignaciones e inclusive deducciones que estemos utilizando en el cálculo de nuestra nómina. ¿Okay? Puede ser que dentro de nuestra nómina nosotros paguemos conceptos tales como bonos de producción, horas extra, carguemos alguna ausencia, algún bono especial, comisiones, todo aquello. Cada uno de esos conceptos nosotros debemos validar si en este recuadro que dice este concepto aplica o se emplea en el cálculo de salario normal, utilidades, vacaciones, prestaciones, FAO, impuestos sobre la renta e INSS. ¿Okay? Estos tildes sencillamente le indican al sistema que estos montos que nosotros vamos a estar otorgando por medio de este concepto, por ejemplo en el que vemos en pantalla salario, afecten y acumulen para todos mis procesos. ¿Okay? Si estos conceptos no están tildados, obviamente no me va a acumular para nada. Es decir, que cuando yo genere un reporte del FAO o del INSE, por poner un ejemplo, estos montos el sistema sencillamente lo va a ignorar, porque para él fue algo extraordinario que se pagó en algún momento y no afecta estas bases imponibles. ¿Okay? En la creación de los conceptos, nosotros es algo de lo que nosotros debemos estar siempre validando. Pues bueno, como dice la observación, siempre debemos garantizar que se encuentren tildados los cálculos en el que los conceptos apliquen. Una vez esto validado, podemos seguir adelante. Hasta este punto les consulto. ¿Ha habido alguna duda? ¿Algún comentario con respecto a lo que hemos visto hasta el momento? Para generar los listados de aporte FAO, nosotros nos vamos a ir a la siguiente ruta que tenemos allí. Dice menú principal, vamos al submenús o al menús y vamos a seleccionar organismos públicos. Dentro de organismos públicos nosotros contamos con las opciones de RINET, Seguro Social y Banavi. En este caso sería Banavi y seleccionaríamos la opción de listado de aportes FAO. Una vez que nosotros le damos allí, el sistema me va a levantar esta ventana donde me muestra cierta información, ¿okay?, que aplica para la nómina actual en la que estemos trabajando. Me pide el rango de fecha, ¿okay?, ahí donde nosotros vamos a colocar la fecha inicial y final del mes que necesitamos reportar o declarar, o el que vamos a sencillamente consultar. Tenemos dos opciones más, ¿okay?, que son unos tildes que dice agrupar por departamento, en caso de que yo quiero visualizar la información para el FAO de mis trabajadores agrupada por cada departamento. Tengo también un segundo checklist que dice imprime trabajador. De hecho, yo de forma personal siempre sugiero que se tilde esta opción debido a que, bueno, te muestra el detalle por cada uno de los trabajadores y en caso de, bueno, presentar alguna diferencia o alguna inconsistencia, es mucho más simple identificar el motivo de la diferencia por trabajador que verlos en un monto global. ¿Okay? Entonces, ya va a quedar de todas formas, es una apreciación personal, va a quedar de parte de ustedes cuál les sea mucho más fácil. ¿Okay? O cuál les sea de preferencia. Una vez que tildemos la opción que nosotros queramos, le damos a ejecutar y vamos a estar visualizando este informe. Él nos va a mostrar el total de vengado por el mes que nosotros decidimos solicitar como base imponible. Vamos a estar visualizando por separado el aporte del trabajador, el aporte de empresa que es el 2%, recordando que, bueno, que a efectos del FAO debemos declarar el 3% de una base imponible sobre el salario integral. ¿Okay? Y donde dice total aporte, en teoría debería ser el monto que nosotros vamos a cancelar al FAO. Es decir, lo que dice en 120.000 que me muestra este informe debería ser el monto que debe salir en la planilla de pago que se genera el portal del FAO en línea. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda, comentario, inquietud? Ok, me dicen por allí que todo está bien, no existen dudas, listo, ninguna. Ok, vamos a avanzar entonces. El siguiente punto sería generar el archivo plano. Una vez que nosotros consultamos el listado de aportes FAO y validamos que todo está correcto,
nosotros vamos a generar el archivo plano. Ahí mismo, dentro de la misma ruta que vimos anteriormente, de organismos públicos en Banavi, vamos a tener la siguiente opción, que dice generar archivo planos Banavi. Nosotros le damos aquí, él nos va a levantar una ventanita similar a la anterior, ¿ok? Lo primero que él nos solicita es dónde nosotros vamos o dónde se va a crear la ruta de generación. ¿Qué le sugerimos nosotros a ustedes con respecto a las rutas de generación? Que ustedes se creen dentro de su computador una carpetita que les sea de fácil acceso, donde ustedes puedan depositar todos estos tipos de documentos que el sistema les genera. Esto les digo por qué. Porque esta ruta que ustedes ven aquí va a ser una ruta automática predeterminada y que el sistema se lo va a colocar siempre por defecto. Por ende, es una ruta de instalación del sistema. Si nosotros ubicando algún tipo de estos documentos que nosotros generamos, alteramos, modificamos o eliminamos algún otro archivo que esté dentro de esa ruta, podríamos estar generando inconsistencias y errores a la aplicación. Entonces, por eso es lo que se sugiere que ustedes creen una carpeta que sea posible en el escritorio, donde ustedes aquí en este punto puedan darle a este ticos que están allí y puedan seleccionar la ruta en la cual van a depositar este documento. ¿Okay? Lo otro que les pide a ustedes el sistema es el rango de fecha. Validado el mes, en el listado de aporte FAO, nosotros colocaríamos acá, pues bueno, la fecha de inicio y la fecha final del mes. Tenemos un tilde adicional que dice todas las nóminas de la compañía. Dice, las nóminas que se procesarán son las que el usuario tiene acceso. Dos cositas con respecto a eso. Este checklist sencillamente funciona de la siguiente manera. Puede ser que dentro de la empresa Galaxy Software nosotros tengamos distintas nóminas. Puede ser que tengamos nómina empleado, nómina directores o no sé, nómina obrero. Una vez que nosotros cerramos el mes en los tres tipos de nóminas, nosotros a través de este checklist podemos generar el TXT para las tres nóminas de una sola vez. ¿Ok? De hecho, es lo ideal porque el FAO nos va a permitir subir un solo archivo TXT por carga que vayamos a hacer. Entonces, haríamos acá y el sistema nos generaría el TXT para todas las nóminas de la empresa. Eso teniendo primer punto aclarado que en las tres nóminas debe estar efectivamente cerrado y pasar el histórico todas las nóminas del mes que correspondan declarar. ¿Okay? La otra observación, y es la que nos hace el mismo sistema ahí en rojito, es que el sistema la va a generar siempre y cuando el usuario con el que estemos o hayamos ingresado al sistema tenga acceso a todo ese tipo de nóminas. Recordándole que, bueno, que nosotros en el módulo de seguridad podemos definirle a los usuarios si queremos que ellos tengan acceso a todas las nóminas o a todas las compañías. Puede ser que dentro de la compañía Galaxy Software el usuario Carlos tenga solamente acceso a la nómina de empleados y a la nómina de directores no, por poner un ejemplo. Entonces, este proceso debería ejecutarlo un usuario administrador, es decir, supervisor sobre la base de datos, que tenga acceso a toda la información. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo eso en cuenta, nosotros le pudiéramos decir grabar y él me va a generar un TXT con la estructura exacta que nos solicita el FAO en línea, que es la que podemos ver en pantalla. Número de cédula, nombre y apellido, base imponible y fecha de ingreso en este caso. Y fecha de egreso, él la añadiría adicional en caso de aplicar. Si dentro del mes existe un egreso, él va a colocar la fecha de egreso y de una vez hace la actualización hasta el portal. ¿Ok? Hasta este punto, dudas, inquietud. El siguiente punto sería generar archivos planos para el Seguro Social. Tenemos ahí dentro de la misma ruta de organismos públicos, vamos a tener la opción Seguro Social. ¿Okay? Nos va a decir generar archivos planos para el Yuna. Le daríamos allí. Y él nos levantaría la siguiente ventana.
Nos va a decir que el archivo es para el tune, el nombre del formato no tiene un formato en específico, es directamente uno predeterminado del Seguro Social. Nos vuelve a salir la ruta de generación, ¿ok? Se le sugiere nuevamente cambiarla, colocarla en la carpetita que nosotros creamos para ese fin. Y tenemos seleccionar el rango de fecha, ¿ok? Yo ahí seleccionaría el mes, el cual quiero generar el archivo por el plano. En este caso para el Tuna siempre va a ser importante tener en consideración de que el sistema va a arrojar el TXT siempre y cuando hayamos generado un movimiento dentro del mes. Cuando hablamos de movimientos, bien sean ingresos, egresos de trabajadores o alguna actualización salarial que afecte los salarios de cotización. ¿Ok? Si él ve o detecta que existe algún movimiento con respecto a esto, él me genera los TXT. De lo contrario, él me arrojaría un mensaje y me dice, mira, no se generó porque no se encontró información que generar en ese periodo. ¿Ok? Otra cosa que es importante, pues bueno, una vez que yo coloco mi rango de fecha y le doy grabar, ahorita le hago la observación que le iba a hacer, él me va a generar estos TXT bajo esta estructura que ven en pantalla. En este caso sería el de egreso. Tenemos el de cambio salarial, que son estos dos. ¿Okay? Esta es la estructura previa que le va a generar a ustedes o el formato provisional que le va a generar el sistema. Les digo provisional ¿por qué? Porque en el caso del Tuna, a diferencia del FAO, no es un archivo TXT que me lo va a generar el sistema y lo voy a poder montar de forma directa. No. En el caso del Tuna, en la opción de cargas masivas, él nos da opción a descargar un validador. Es decir, es como un aplicativo adicional que yo instalo en mi PC del Seguro Social por el cual yo voy a pasar estos dos documentos. Una vez que yo lo paso por el validador, es esa aplicación quien me da a mí el formato definitivo y le asigna el nombre con el cual yo lo voy a subir a la página del Tune. ¿Okay? Eso es bueno que lo tengan en consideración. No quiere decir que una vez que yo lo genero a través del sistema de nómina, yo lo voy a poder subir directo y él me lo va a procesar. ¿Okay? Tienen que pasarlo previamente por el validador y ese aplicativo es quien nos da a nosotros si existe algún error o si lo procesa efectivamente y él mismo le asigna el formato definitivo. Posterior a ello, sí lo podemos subir a la página del Seguro Social. ¿Ok? En ese punto que quedó bien aclarado. La señora Geraldine nos pregunta una duda, ¿dónde puedo ver el validador? El validador lo puedes descargar directamente desde el portal del Tuna o el Seguro Social. Una vez que tú ingresas a tu cuenta patronal del Tuna, ¿okay? Hay una parte que dice actualizaciones o carga masiva, algo así. Y él te da algunas que otras opciones donde te permite descargar un manual, un instructivo y dentro de uno de esos links es el validador. Entonces tú lo descargas previamente y lo puedes instalar en tu PC. Ana nos pregunta, ¿es solo para cargas masivas? El TXT se te va a generar si el sistema, dentro del sistema tú generaste un solo movimiento que afecte el seguro social, él te va a generar el TXT igual, ¿okay? Como una sola persona, un solo empleado. Decimos carga masiva porque, bueno, precisamente esta importación o estos TXT están diseñados más para generar movimientos varios, es decir, para 10, 15, 20 trabajadores o 15 actualizaciones en simultánea. Sobre todo para las actualizaciones salariales o cotización de seguro social es muy útil, porque cada vez que nosotros hacemos ajustes de sueldo, pues bueno, siempre tiende a cambiar el salario de cotización y suele ser un poco pesada la labor hacerlo trabajador por trabajador. Entonces, por medio de los TXT de carga masiva lo puedes hacer mucho más fácil. No sé si aclaro su punto, señora Ana. Ok, no hice perfecto, gracias. Chévere, entonces puedo continuar con los siguientes puntos. Tenemos allí modificar datos para el Registro Nacional de Entidades de Trabajo, RINEP. ¿Okay? Dentro de la misma ruta de organismos públicos, yo tengo la opción del RINEP. ¿Okay? Y dentro de las opciones que tengo allí, disculpen, dentro de las opciones que tengo allí, tengo consultar, modificar, generar archivo de RINEP y actualizar datos asociados a carga. Le explico. La opción de consultar, pues sencillamente es porque yo voy a consultar la ficha que yo aquí cargo.
La opción de modificar es la que vamos a utilizar ahorita, se lo voy a mostrar de una vez. Por cada ingreso que yo haga dentro del sistema debería modificar esta ficha, es decir, actualizarla. ¿Qué nos solicita el sistema en este punto? Sencillamente nos va a solicitar aquella información con la cual nosotros reportamos todas las novedades o eventualidades dentro del portal directamente cuando lo hacemos manualmente. Todos estos datos, algunos de ellos de carácter obligatorio, no necesariamente todos nosotros debemos manipularlos o tildarlos. ¿Okay? Son pocos aquellos o son puntuales aquellos que nosotros necesitamos de carácter obligatorio colocar información. Dentro de los datos que él nos solicita o la información, dice, pues bueno, presenta enfermedad ocupacional, si pertenece a una etnia indígena, si posee alguna discapacidad, tenemos el campo de datos variables, ¿ok? Datos fijos, pues bueno, tenemos ahí, si poseen discapacidades. En datos variables, sobre todo, es donde debemos centrarnos al momento de llenar esta información, debido a que aquí es donde están los valores que son de carácter obligatorio rellenar para poder generar los archivos y que el portal del RINES nos los procese. ¿Okay? Todo esto está basado en el reglamento que nos permite descargar la página del Ministerio de Trabajo para hacer la declaración del RINES. ¿Okay? Una de ellas sería los tipos de trabajador, ¿okay? La ocupación, la especialización y el subproceso. ¿Okay? Tipo de trabajador normalmente nos dice si es de dirección, si es trabajador calificado o no calificado, etcétera, etcétera, si es aprendiz. En la ocupación es algo así muy parecido a las inscripciones de cargos que nosotros le asignamos a los trabajadores en el TIUNA. Es una tabla asociada a un correlativo o a un código que nos determina precisamente el portal del RINEP. ¿Okay? Para nosotros conocer exactamente la descripción, nosotros deberíamos bajarnos el manual y pues bueno, tener previamente esa información. Sin embargo, al nosotros darle enter aquí al sistema, él nos permite, nos levanta la tabla y bueno, nosotros podemos ir ubicando la descripción asociada al cargo o la función que ejerce el trabajador dentro de la empresa. Tenemos la parte de especialización del trabajador, es obligatorio porque es una información que debemos transcribir directamente. Y el código de su proceso es, pues bueno, ese código asociado a la actividad comercial de la empresa y es el que nos asigna el portal del RINEC cuando, bueno, hacemos el registro mercantil y todo aquello. Tenemos el, disculpen, tenemos el promedio de horas laboradas en la empresa. En caso de que, pues bueno, trabajemos y tengamos una política bien marcada con respecto a las horas extras, horas nocturnas, todo aquello, esta información que aquí nos pide, pues bueno, tendremos que rellenarlo antes de generar todos esos archivos. ¿Okay? También el RINEP es importante, llama información de la ficha del trabajador. Entonces, siempre va a ser importante que ustedes actualicen y rellenen la mayor cantidad de información posible en la ficha del empleado. Porque parte de esa información que está en la ficha, a pesar de que no son de carácter obligatorio para registrar el trabajador, siempre afectan otros módulos u otros procesos, dentro de ellos la generación de este tipo de documentos. ¿Okay? Tenemos allí, pues bueno, especificar las horas semanales si es el caso. Y ahora tendríamos la opción de generar archivo para el RINEP. Con respecto a la ventana que vimos anteriormente, ¿tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Ok. Me dicen por allí la señora Jenny perdió la conexión. El señor Gustavo me dice todo bien. La señora Jenny me dice, no logré escuchar sobre el RINEP, perdí la conexión. Eh, bueno, señora Jenny, de todas formas, pues la página, la presentación anterior, que es esta, yo comentaba un poco de la información que se tendría que modificar o actualizar por cada trabajador dentro del sistema en el módulo del RINET antes de poder generar los archivos para subirlo al portal. Toda esta información en general, ¿okay?, es la que nosotros llenamos cuando hacemos el reporte de novedades de forma manual al portal. Pero en este caso nosotros lo vamos a hacer una única vez por cada trabajador dentro del sistema. Es decir, que cada vez que nosotros vayamos a generar el archivo, no necesariamente debo rellenar esto. Solamente a aquellos trabajadores que sean nuevo ingreso y que obviamente esta ficha esté vacía.
¿ok? De resto, aquellos trabajadores que una vez yo ya lo hice, no necesariamente tengo que estarlo ajustando mensualmente o trimestralmente, perdón, que esta declaración yo la hago trimestralmente. La señora Ángela nos hace otra pregunta. ¿Por qué no asume la información de la ficha con respecto al horario? La señora Ángela nos dice, ¿por qué no asume la información de la ficha con respecto al horario? Cuando me dice que no asume la información de la ficha con respecto al horario, ¿a qué hace referencia específicamente? No sé si me hables del promedio de en horas semanales y todo eso. A las horas laboradas. Sí, bueno, lo que pasa es que lo que es el horario dentro de la ficha del trabajador es de manera referencial. Normalmente nosotros lo utilizamos para bien sea mostrarlo de manera informativa en el recibo de pago o a veces lo usamos para condicionar alguna fórmula. El registro y el control de horas extras y todo lo que compete a esto, nosotros lo cargamos de forma manual en las variaciones del ADE personal. ¿Okay? Si efectivamente él no lleva un registro directo sobre el módulo de RINEP con respecto a las horas. Ok, entonces podemos avanzar. Dice, ¿cómo generar el archivo del RINEP? En esa misma ruta, pues bueno, tenemos la opción de generar archivo RINEP. Una ventana nos va a abrir muy parecida a las dos anteriores, tanto el Seguro Social como el FAO. Nuevamente, indicar la ruta de los archivos. Bueno, aquí en la descripción dice archivo TXT, pero no son archivos bloc de nota ni TXT. Son unos archivos de tipo CSV que son en formatos que cuando uno lo abres en Excel. ¿Okay? Los tres punticos para que ustedes seleccionen la ruta. Seleccionamos los rangos de fecha, que en este caso nos da la fecha, ya que este reporte de novedades nosotros lo hacemos trimestralmente, al igual que el INSEE. Y le daríamos grabar. Él exactamente me va a generar dos documentos. ¿Okay? Dos documentos, uno llamado trabajador y otro llamado nómina, que hacen referencia a la opción que nosotros cuando cargamos o seleccionamos en el portal del RINEP, él nos permite desplegar una opción donde dice trabajadores beneficios fijos y o beneficios variables. Entonces, por cada opción nosotros tendríamos que cargar un documento. ¿Okay? Otra cosa que quería también mencionarles es de que, bueno, ahí dentro del módulo de RINEP existe una opción que dice actualiza datos asociados a carga. ¿A qué hace referencia esta opción? Si nosotros hacemos modificación en las fichas de los trabajadores de la información personal, bien sea de cargas familiares, direcciones, toda la información que respecto a información personal del empleado, nosotros posteriormente deberíamos venirnos a esta ruta y darle a la opción actualizar datos asociados a la carga. ¿Por qué? Porque al darle o ejecutar esa opción, nosotros estaríamos renovando o actualizando toda la información que nosotros hayamos modificado o actualizado en la ficha y ya él lo ata directamente con la información que va a imprimir en los documentos que él va a generar al momento de hacer la actualización ante el RINEP. ¿Okay? Eso es importante. Si hacemos modificaciones en la ficha de los trabajadores, posteriormente debemos venir aquí y actualizar los datos asociados a las cargas. Ahora vamos a ver los reportes pago INSEE del patrono, cómo lo vamos a estar generando. Para poder visualizar la información del INSEE, nosotros nos vamos a ir a menú principal, a la opción de nómina. Nosotros vamos a tener en informes, específicamente, dentro de los informes que vemos en el módulo de nómina, vamos a tener estas dos opciones que están al final, que dice resumen de pago INSEE al 2% y resumen de pago INSEE al 0.5%. En ambos casos nosotros vamos a contar con este tilde que dice acá, en caso de que no aplique visualización del informe por tener menos de 5 trabajadores, desea visualizarlo de todas formas. ¿Okay? Esto es en el caso, pues bueno, de la
regulación o el reglamento que tenemos en el INSE es que si contamos con 5 o menos trabajadores no corresponde el aporte patronal. Pero si yo deseo visualizar igualmente el documento, así tengamos menos de 5 trabajadores, yo tildo esta opción y él me lo genera igual. ¿Ok? También él me pregunta los pagos desde y hasta. Allí en teoría tendríamos que colocar la fecha inicial desde y al momento que nosotros le damos enter, automáticamente él me ubica la fecha final del trimestre. Me hace unas preguntas adicionales como por ejemplo la fecha del pago, cómo sería la forma de pago. En este caso, para efecto del ejercicio, nosotros pusimos transferencia a través del Banco Provincial. Y pues bueno, él me pide un renglón allí o un recuadro donde puedo colocar alguna información o alguna observación importante que tenga al respecto. Y le daríamos por último pues grabar y él me va a generar un reporte de retenciones de empleados, de retención de aportes patronal. ¿Okay? De todas formas ya lo vamos a ver más adelante. Ahí mismo dentro del reporte de retención INSES empleado, ahí mismo vamos a tener dentro de la opción de informes el resumen de pago INSES al 0.5%, que sería el que corresponde a los empleados. Igualmente me hace la pregunta de que si tengo menos de 5 trabajadores deseo imprimirlo igualmente. Si es el caso lo tildo, si no lo dejo en blanco. Coloco las fechas que voy a utilizar, igual que en el reporte de aporte patronal, coloco la fecha del periodo que voy a utilizar para la declaración. En el caso del trabajador no necesariamente corresponde al trimestre. Se sobreentiende que nosotros deberíamos tener 5 días para reportar lo que se le retiene al empleado en su debido momento. No necesariamente esperar a final del trimestre para reportarlo, sino que en el caso del trabajador sí es inmediato que uno debe hacer la cancelación, a diferencia del patrón. Al igualmente, pues bueno, él me pregunta la fecha de pago, las formas de pago y el banco y alguna observación que yo quiera colocar adicional. Y le daría a grabar. El listado de aporte INSES, ¿okay? Sería algo idéntico a esto. Este sería el informe que me generaría el sistema. ¿Okay? Con las cédulas de mis trabajadores. Me va a mostrar lo devengado en el caso de octubre, noviembre y diciembre, que sería el cuarto trimestre para la declaración. Sus respectivas asignaciones que acumularon para INSES. Total devengado del final del trimestre. Tenemos los montos provenientes de nómina, su porcentaje es el 2% y me da el total a pagar, que dice abajo total pago trimestre, octubre, noviembre, diciembre, que es el cuarto trimestre. El sistema me mostraría por separado los montos provenientes por nómina, por vacación o por liquidación. ¿Okay? Si dentro del trimestre yo tengo vacaciones, tengo alguna liquidación o algún pago de utilidades, él me lo mostraría por separado. Bueno, él me totaliza los montos de nómina, los montos de vacaciones por un lado, los montos de liquidaciones por otro, pero al final me totalizaría y me daría el monto a pagar por igual. ¿Okay? Sencillamente él de manera referencial me mostraría los montos por separado, los provenientes por cada proceso. ¿Okay? Por ejemplo, allí tenemos los montos provenientes como tal cual y eso que me está subrayando al final, pues bueno, sería lo que en teoría yo debería pagarle al INSE. Y en el caso de aportes INSE del trabajador, en el caso de retención, es un formato similar, es idéntico realmente. Dice allí, pues bueno, la cédula, el cargo, fecha, total de vengado. Y en este caso sería un monto proveniente por liquidación, sabiendo que, bueno, el trabajador solamente reporta es cuando se le paga las utilidades o alguna fracción de utilidades en el transcurso de un periodo. Entonces dice allí que el monto que vino por liquidación en retención fue en tanto, 3 millones, el 0.5% son 16.000 y pues bueno, eso sería el monto a cancelar, como lo dice abajo. En este caso, pues bueno, se utilizó como ejercicio utilizar un trimestre. ¿Okay? La señora Mari Sánchez nos dice, inclusive a los pasantes INSE se les retiene, ¿cierto? Oye, no soy de todo especialista en la parte de retenciones del INSE, sobre todo en el INSE, pero creo que sí. De todas formas, déjenme confirmar y les respondo. Mientras voy a continuar acá. Cuando tenga la respuesta, pues bueno, le puedo indicar. Ajá, en el caso de informe de impuestos sobre la renta,
tengo allí informes varios dentro del módulo de nómina. Y en la parte de informes varios voy a tener este informe que dice listado de aporte, retención, impuestos sobre la renta. Y ahí él me muestra, pues bueno, la información de los datos de la nómina, en qué nómina aplica, en la nómina actual que me encuentre en ese momento, o si lo quiero ver para todas las nóminas en todo caso. Tengo los rangos de fecha que necesito visualizar los aportes de impuestos sobre la renta. Abajo él me mostraría donde dice código o concepto, él me mostraría con qué código estoy haciendo la retención de impuestos sobre la renta. Recordando que dentro del sistema yo cuento con dos conceptos para impuestos sobre la renta. Uno es el 2180, que es el que se le retiene en periodos quincenales, y el 2181, que es el que se realiza o se utiliza para hacer las retenciones de manera mensual. ¿Okay? Entonces eso siempre hay que tenerlo presente porque cada uno de ellos tienen una formulación y una función específica para cada periodo. Debo saber cuál voy a utilizar y bajo qué periodo se utiliza. Respondiendo a la consulta o validando o afirmando la consulta de la señora Mari, sí efectivamente me están indicando que sí se les retiene a los pasantes siempre y cuando ellos estén activos cobrando en nómina, inclusive ellos se registran en el TUNA y también el informe también se les genera retenciones de impuestos sobre la renta y su debida declaración. ¿Okay? De todas formas, estos temas son válidos siempre validarlos con la ley y bueno, para tener mayor seguridad de la información. ¿Okay? Ok, me dicen que se quedó pegada la página. Vamos a refrescar aquí a ver si me lo toman. Ajá, ahora sí logran visualizar la pantalla. Ahora sí. Ok. Sí, lo que pasa es que bueno, siempre tenemos un poquito de delay en la conexión y pues bueno. Les decía, para rebobinar, dentro del módulo de nómina tengo la opción de informes varios. Y dentro de ese listado de informes varios voy a tener esta opción que dice listado de aporte y retención de impuestos sobre la renta. Allí lo primero que me muestra son los datos de la nómina, ¿okay? O me los consulta. En este caso, pues bueno, siempre se validen los datos de la nómina que está en histórico, aplicando para la nómina actual o para todas las nóminas que tenga en ese momento. Hay un checklist que él me pregunta que si solamente quiero traer a los empleados que tienen retenciones o a todos en general. ¿Okay? Yo ya quedaría de parte de ustedes si lo quieren hacer así o no. Tengo los aportes, me pregunta los rangos de fecha de día hasta, de cuando yo quiero consultar los debidos o respectivos aportes o retenciones de impuestos sobre la renta. Me muestra el código con el que se está haciendo la retención, que eso fue poco lo que yo le estaba aclarando, de que existe un código 2180 para periodos quincenal y 2181 en mensuales. Una vez que yo ya tengo esa información colocada, yo le diría ejecutar allí y él me mostraría este informe. Me muestra el listado de aporte de retención de impuestos sobre la renta. Me muestra, pues bueno, información básica del departamento del trabajador, nombre y apellido, cédula, número de RIF. Este es un campo que se encuentra. Este es un campo que se encuentra en la ficha del trabajador y el cual, a pesar de ser un dato opcional al momento que nosotros registramos a los empleados, para el impuesto sobre la renta y para imprimir los reportes e incluso para generar el XML de impuestos sobre la renta en el sistema pasa a ser un dato de carácter obligatorio. ¿Okay? Si ustedes no colocan el número de RIF del trabajador en su ficha, cuando ustedes generen el XML y lo suban al señal le va a dar error.
Ok, pues bueno, tenemos también los montos retenidos en el periodo y la base imponible que correspondió en cada retención. Ahora vamos a generar el reporte XML de impuestos sobre la renta. Una vez que nosotros validemos que todo está bien con las retenciones, nosotros procedemos pues, bueno, a generar el reporte XML, que en este caso está dentro de la ruta de menú nómina. Ahí mismo en informes varios. Nosotros vamos a tener un poco más abajo del listado de aporte una opción que dice generación de XML. Entonces allí él nos va a decir que el dispositivo donde lo queremos ver, pues bueno, va a ser pantalla o lo vamos a generar en pantalla. Me dicen qué periodo, ahí yo seleccionaría el mes del cual yo necesito generar el XML y hacer la respectiva declaración. Me pide el periodo, efectivamente, la ruta de generación igualmente sale por estos lados, como siempre les sugerí anteriormente, crear una ruta que le sea fácil acceso y ustedes ubiquen todos estos documentos. Una vez que yo cambio la ruta, ¿okay? Ya la selecciono, le digo ejecutar y él me generaría un archivo parecido a este que tenemos aquí en pantalla. Sin embargo, pues bueno, siempre me abre un XML que puedo visualizar tanto en bloc de nota como dentro del explorador. Normalmente cuando lo abrimos abre directamente sobre el explorador. Ok, en este caso, pues bueno, sería el final del contenido de la presentación. Les vuelvo y les pregunto, ¿alguna duda? ¿Quedó algún comentario? ¿Algo que necesitan que les aclare? Voy a hacer un pequeño ejercicio, voy a tratar de mostrarles cada uno de los módulos que vimos en la aplicación. Okay, tengo una base de datos allí, no estaba preparado para dictar este contenido hoy, por lo que bueno, les pido disculpas y me excuso si algo no me funciona del todo bien como lo quisiera. ¿Okay? Pero de todas formas voy a hacer el esfuerzo y les voy a mostrar cada uno de estos pasos dentro del sistema. ¿Alguna duda, alguna aclaratoria que necesiten? Ok, ajá. Tengo el sistema, ya pueden visualizar el sistema, confirmen si logran verlo en pantalla. Ok, si logran visualizarlo. Bueno, les vuelvo y les repito, voy a hacer la información o el ejercicio con esta data que tengo acá. Okay, espero que no me arroje ningún tipo de inconveniente porque también es la nueva versión. Estoy trabajando con algunas pruebas dentro de esa versión nueva antes de que se libere, pero por lo que no tengo la certeza de que me funcione exactamente. Entonces voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Lo primero que vimos dentro de la presentación fue consultar o validar que dentro de nuestro histórico se encontrara información, ¿ok? Para poder visualizar los reportes de organismos públicos. Por ello me voy a ir a nómina, le doy esta opción que dice consultar histórico, le digo buscar y podemos validar que efectivamente tengo información dentro de mi base de datos que puede generarme la información necesaria para los reportes, ¿okay? De los organismos públicos. Validado esto, me puedo ir a la opción de menús, organismos públicos, y voy a tener aquí las opciones de Banavi, Seguro Social y RENEP. ¿Okay? Lo primero que vamos a estar visualizando va a ser el Banavi. Esta primera opción que hice el listado de aporte FAO. Tengo acá el nombre de la nómina actual. Si yo despliego, yo le puedo decir para todas las nóminas de la compañía o solamente la nómina quincenal en la que estoy trabajando. Normalmente los aportes FAO, como les indiqué en la presentación, generaríamos un solo TXT para la declaración general de toda la empresa y todas las nóminas, en caso de tener más de una nómina o un tipo de nómina dentro del sistema. Y yo acá en este punto yo lo puedo validar, bien sea por la nómina actual en la que me encuentro o para todas las nóminas de la compañía. En este caso voy a dejar nómina actual porque es la única que tengo en la base de datos. Y voy a trabajar en función a mi rango de fecha del 1/7 al 31/7. Vamos a colocar acá
tengo los checklists que vimos en la presentación de que si lo quiero agrupar por departamento y si quiero imprimir la información detallada por trabajador. Tildo ambas opciones, le digo ejecutar. Ok, entonces voy a estar visualizando este informe. Al que le hicimos mención en la presentación. Un pequeño encabezado, bueno, el nombre de la empresa, su RIF, el periodo en el que estamos utilizando el 1.7 al 31.7. La información, estamos agrupando los trabajadores por departamento, como les indicamos en el checklist. A su vez lo mostramos detalladamente por cada trabajador. Tenemos el total de vengado base imponible. Por un lado el aporte del trabajador, el aporte empresa, que sería el 2%, y el total aporte del mes, que daría un total de 108.000 bolívares. En teoría, estos 108.000 bolívares que están allí es el monto que yo debería estar visualizando en la planilla de pago cuando genere el TXT y lo cargue al FAO en línea. ¿Okay? De esa manera yo puedo validar si lo que me está arrojando la planilla de pago y este informe está bien. En teoría no, siempre debería coincidir el monto de este informe con la planilla de pago. ¿Okay? Vamos a darle salir este informe, luego de validado, yo le digo salir allí. Me voy a Banavi, le digo generar archivo plano Banavi. Como les comenté, pues bueno, siempre vamos a tener la opción o vamos a optar por cambiar la ruta de generación. Yo le doy a los 3 punticos, él me va a abrir algo como esto, donde yo voy a seleccionar dónde está la ruta que yo tomé y decidí dónde generar estos documentos. Por ahora yo le dice al escritorio, le digo aceptar. Voy a colocar el rango en mes 1.7 al 31.7. Tengo el checklist de si tengo más de un tipo de nómina en la empresa, yo lo tildaría, siempre y cuando teniendo en consideración de que las nóminas del mes o del periodo que voy a utilizar para la declaración deben estar cerrados en cada uno de estos tipos de nóminas para poder generar un solo archivo. Y le digo grabar. Una vez que yo le digo grabar, me dice recuerde que para los archivos del FAO es necesario que los nombres y apellidos del trabajador no contengan caracteres especiales tales como punto y coma, ya que esto podría errar al validarse el archivo en la página del FAO. Esto es importante, bueno, porque es debido a una de las validaciones que hace el portal. Yo le digo aceptar y él me dice que, bueno, que el archivo fue generado correctamente. Yo lo voy a ubicar dentro de mi escritorio. El cual sería este archivo que ustedes ven en pantalla. Me avisan cuando lo visualicen o puedan estar visualizando el TXT. Mientras yo voy a leer unas consultas que me hacen un par de participantes allí. La señora Mari Sánchez me dice, ¿sabe que en nuestra empresa de una nómina u otra, ese archivo TXT nos comenzó a colocar la fecha 1900 como fecha de ingreso de todos los trabajadores? Si no me equivoco, son los últimos dígitos que salen en cada línea. Ajá. Repito, la señora Mari Sánchez nos hace la siguiente observación. ¿Saben que en nuestra empresa, de una nómina u otra, ese archivo TXT nos comenzó a colocar la fecha 1900 como fecha de ingreso de todos los trabajadores? Si no me equivoco, son los últimos dígitos que salen en cada línea. Sí, fíjense algo. Ustedes ya pueden visualizar el TXT. Primero valídenme si lo pueden ver para poderle responder a la señora Mari. Ok, si lo logran ver. Fíjense, señora Mari, le respondo. Ciertamente, en algún momento, la versión de nuestro sistema llegó a presentar una situación con la generación del archivo FAO. Y él a todos los trabajadores activos le colocaba como fecha de egreso, no necesariamente la fecha de ingreso, era fecha de egreso. Él traía una fecha de 1900, algo así muy parecido a esto que le voy a poner aquí. 011-1900. Algo así les colocaba a él al final. Cuando eso sucedía, nosotros para poder agilizar el proceso, e incluso usted lo puede aplicar,
Nosotros acá en edición lo que hacíamos utilizar es esta aplicación reemplazar. ¿Okay? Cuando nosotros le dábamos reemplazar el TXT, el formato, nos abre este recuadro. Nosotros ponemos aquí buscar ese valor 0101.1900 y la parte de abajo donde dice reemplazar por, lo dejábamos en blanco. Entonces le decíamos reemplazar todo. Al momento que usted le dice reemplazar todo, este valor de 11 de 1900, él lo quita del formato. Y esa era la forma masiva y mucho más simple de usted poder solventar este. Efectivamente es una situación que presentó el sistema en una de nuestras versiones, por lo que en esta versión que está saliendo, como usted puede ver, ya no se presenta. Entonces, no sé si pudo ver el ejercicio que les corría ahorita, señora Mari. Y es el que usted puede empezar a aplicar a partir de ahora para que le sea más sencillo. Es mucho más sencillo que utilizar el formato anterior y modificar la información. Perfecto. Entonces vamos a leer el siguiente comentario, que es de la señora Jenny. Dice, tengo una pregunta con respecto a los códigos AD personal. Cuando yo asigno y tiene descuento de ley, cuando genero los reportes de retención no se refleja ese monto en el reporte general. Debo generarlo por concepto, pero no me refleja el aporte patronal. Ok, déjenme rebobinar entonces. Tengo una pregunta con respecto a los códigos AD personal. Cuando yo asigno y tiene descuento de ley, cuando genero los reportes de retención no se refleja ese monto en el reporte general. Debo generarlo por concepto, pero no me refleja el aporte patronal. Uy, me pierdo un poco en la pregunta. No sé, por lo que puedo entender, quiere decir que los montos asignados por un AD personal en específico no acumulan o no afectan la base imponible para los aportes patronales. Eso es lo que usted me está indicando. Ok, si ese es el caso, debe validar dentro de la definición de concepto si esos códigos están tildados para que afecte. ¿Okay? Le voy a mostrar. Voy a salir del TXT, que ya lo vimos. Eso lo podemos ver acá dentro de la definición de conceptos. Le decimos buscar y colocaríamos verificamos cualquier concepto. Por ejemplo, este. Ok, en su caso debe validar esto. Dentro de la definición de conceptos debe consultar si los códigos o los AD personal que usted está utilizando para cargar un monto adicional o una asignación esté tildado acá abajo para que afecte sus procesos. ¿Okay? En este caso, pues principalmente FAO, impuesto sobre la renta e INSES. En el caso del seguro social ya sabemos que se ve afectado es por el salario mínimo, ¿okay? O por el salario base. ¿Okay? Entonces con esto puedo solventar su inquietud, señora Jenny. Ok, chévere. De todas formas, como le indiqué a un inicio, cualquier duda que presente adicional, usted nos puede escribir a consultoría@gala.com y deja su contacto y nos podemos poner de acuerdo para brindarle una asesoría adicional. Por ahora vamos a continuar en el módulo de organismo público. Tenemos seguridad social, tenemos la opción de generar archivo plano para el TIUNA. Seleccionamos allí. Igualmente me sale donde la ruta de generación, yo la puedo cambiar. Selecciono mi escritorio, aceptar y selecciono mi periodo. Vamos a seleccionar un periodo amplio, más o menos, a ver si puedo traer alguna información. Vamos a tomar 2 meses. Okay, puse desde el 1/6 al 31/7, digamos teniendo la previsión de que, bueno, haya podido hacer algún movimiento con respecto a eso. Le digo grabar. Me arroja un primer mensaje donde me dice que el archivo ingreso TIUNA no fue generado debido a que, bueno, en ese rango de fecha no se generó ningún ingreso, le doy a aceptar. Me dice que no hubo ningún ingreso, ¿ok? Y como tercero, pues bueno, me dice que tampoco hubo un cambio salarial. Vamos a ver si utilizando un rango de fecha mucho más grande, puedo utilizarlo. 31/7.
En este caso, utilizando un rango de fecha mucho más grande, recuerda que, bueno, como comenté, no estaba preparado para quitar este contenido y pues bueno, debo jugar un poco con la información del sistema. Como amplié el rango de fecha, ok, utilicé 4 o 5 meses aproximadamente, 3 meses creo que solamente. Y ahora sí me arroja un primer TXT que dice que hubo un ingreso que sí se actualizó, que sí lo generó. El de egreso no reconoce aún y el de cambio de salario tampoco. Pero por lo menos con el de nuevo ingreso puedo visualizar la estructura de este TXT porque realmente son similares. ¿Ok? Entonces voy a minimizar acá y voy a ver acá. Esta más o menos sería la estructura, ¿ok? Una de las estructuras bases que pudiera generar el sistema para la información del tuner, ¿ok? Efectivamente no me genera unos documentos porque dentro de mi base de datos, como no la tenía preparada para el contenido de hoy, pues bueno, no hice mayor ejercicio con respecto a eso y el sistema no me encuentra que haya existido algún egreso ni alguna actualización salarial en ese periodo, ¿ok? Pero de haberlo habido, él me lo genera de forma correcta, ¿ok? ¿Alguna duda con la generación allí del TXT? Me voy ahora con la información del RINEP. Como les comenté, pues bueno, parte del RINEP debo tener, voy a irme primero a la ficha para mostrarle. En el caso de la ficha del trabajador, pues bueno, siempre debo tener en cuenta, ¿ok? Como les comenté, tener la mayor información cargada de los datos básicos del trabajador, como su dirección, cargas familiares si así lo detiene, ¿ok? Para que más o menos tengan eso allí, ¿ok? Presente, porque parte de la información que nosotros vaciamos acá dentro de la ficha del trabajador, nosotros también la vamos a tener, o el sistema la va a usar para la impresión o la generación de los documentos para el RINEP. Bueno, parte de las novedades de la versión 27 es que dentro de las laborales vamos a contar con 3 campos definibles más adicionales para poder condicionar fórmulas. ¿Okay? De todas formas, creo que al final podemos enseñarle un poquito lo que viene. Por ahora voy a continuar. Voy aquí a organismo público nuevamente. En RINEP le decimos modificar. Le digo buscar. Como yo les comenté, este proceso debo hacerlo si nunca he utilizado los archivos del RINEP. Yo debo hacer esto inicialmente con todos los trabajadores. ¿Okay? Va a ser probablemente una labor tediosa de acuerdo dependiendo de la cantidad de trabajadores que tengamos, pero esto lo vamos a hacer una sola vez y no lo haríamos más con esos trabajadores que tengamos para ese momento. Por cada ingreso que tengan en el ejercicio de su empresa, sí van a tener que hacerlo porque, bueno, un nuevo empleado que estoy cargando y es una nueva ficha que debo actualizar. Por ahora seleccionaríamos el trabajador. Y aquí sí, pues bueno, como les comenté, parte de esta información de datos fijos, de si posee discapacidad, o sea, van a estar abiertas a tildar o no, dependiendo de si aplica o no. No necesariamente o es obligatorio tildarlo, ¿okay? Para que el sistema me genere y que lo pueda procesar el portal del registro de entidades nacionales de trabajo. En el caso de datos variables, como les indiqué, sí deben hacer modificación y colocar cierta información en ciertos campos porque esos sí son obligatorios. Por ejemplo, el primero sería el tipo de trabajador, ¿okay? Que ahí me despliega una opción que si son trabajadores tipo de dirección, de inspección y vigilancia, aprendices ICE, si son pasantes, si son trabajadores calificados o no calificados. Eso va a depender de ustedes de cómo van a hacer el reporte de novedades a la entidad de trabajo o al ministerio. Por ahora voy a dejar aquí. Tipo de jornada, ¿okay? Si es diurna, nocturna, mixta, continua, rotativa. Tengo el código de ocupación. La señora Mari me dice, ¿y al retirarse del trabajador hay que modificar algo o al estar en estado retirado o inactivo ya no sale? Ajá. La señora Mari nos pregunta, ¿y al retirar a algún trabajador hay que modificar algo o al estar en estado de retirado o inactivo ya no sale? Fíjense algo, si nosotros egresamos un trabajador durante el trimestre, sí va a salir en el archivo, pero va a salir reportando la novedad de una fecha de egreso. ¿Okay? Es decir, que cuando usted procese
esos archivos de forma masiva en el portal. El mismo portal le va a indicar a ustedes, le va a arrojar un listado de trabajadores y le va a decir total trabajadores activos y total trabajador retirado. ¿Okay? Porque ya él automáticamente dentro del formato reporta que hubo un egreso de trabajadores. Eso para aclarar la duda de la señora Mari. Ajá, en el caso de ocupación, como venía indicándole, es un campo que yo lo puedo borrar, le doy enter. Y como pueden ver, pues bueno, él me va a traer un listado de descripciones de cargos así, asociadas. Pues bueno, yo tendría que seleccionar alguna que esté asociada a la profesión o al oficio que ejerce el empleado dentro de mi empresa. Aquí en código, si yo me conozco el código, yo lo busco. Por ejemplo, yo pongo 1015 y él me va a buscar profesor de enseñanza, si pongo algún otro código. También en la descripción puedo filtrar, yo puedo puedo hacer el uso de los asteriscos. Y los asteriscos es el truco de filtro dentro del sistema. Todo lo que esté encerrado dentro de los asteriscos, el sistema va a buscar todas las descripciones que estén asociadas a esa palabra. Entonces yo puedo seleccionar ahí, por ejemplo, administrador. La especialización, pues bueno, yo pondría ahí a qué tipo de especialización. En este caso yo puse recursos humanos. El código de su proceso es único por empresa, es decir, que este código sí se va a repetir en cada una de las fichas del trabajador, porque es el código asignado a la empresa. Yo pondría aquí abajo mi promedio de horas semanales, horas extras si las realiza, y le daría siguiente para ir trabajador por trabajador actualizando este valor. Y al final, pues bueno, yo le daría grabar. Le doy salir aquí. Luego yo le diría rename, generar archivos, rename. Cambio la ruta de generación, como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Le digo escritorio. Seleccionaría mi trimestre. Por ejemplo, voy a seleccionar el trimestre desde el 1.7 al 39. Sería el tercer trimestre. Vamos a colocarlo ahí del 1.7 al 39. Le damos a grabar. El archivo trabajador fue creado correctamente, el primero. Y me dice el archivo nómina también fue creado correctamente. Le voy a aceptar y voy a leer acá una consulta de la señora Geraldine. Me dice, al tratar de generar el archivo plano me da el siguiente mensaje. Me dice, el formato de archivo plano para rename no fue encontrado. Ok, ese mensaje lo da el sistema cuando nosotros venimos. Disculpen, nos lo da el mensaje cuando nosotros venimos de versiones antiguas donde digamos que el módulo del rename dentro de la aplicación no existía. Por ende, el formato o el RPX de impresión de esta información del rename no existe en la base de datos. Por lo que usted se va a venir a la siguiente ruta. Se va a venir a menús principal. ¿Ok? Menú principal. Y vamos a la opción de nómina. Y debe tener esta opción que dice copiar formatos Galac. Cuando usted le dé allí, él le va a arrojar esta ventana. Usted le dice reinstalar datos y va a esperar que el proceso de carga finalice. Ok. Listo, le decimos salir. Y ahora me regreso nuevamente a organismos públicos, aclarada la consulta. Minimizo el sistema porque yo ya generé mis dos archivos. Y este es el que y estos son los documentos que me va a generar el sistema. En el caso del primero es el trabajador. Sería esta estructura. Y el segundo, vamos a verlo acá, sería nómina. Entonces, estas serían las dos estructuras que me estaría generando el sistema. Para que la puedan ver ahí. ¿Okay? Tengo el archivo trabajador y el archivo nómina. Esos dos archivos son los que yo voy a subir en el portal del RINEP. Cuando nosotros estamos haciendo la declaración que posteriormente nosotros rellenamos la información de la empresa, de que si pertenece a algún grupo sindical o no, si tiene trabajadores o no, o si yo pago, con qué salario pago el bono vacacional, las utilidades, etcétera, etcétera, toda esa información previa de la empresa. Cuando nosotros le damos continuar,
él nos pregunta si yo voy a hacer la carga de manera individual o si lo voy a hacer a través de archivo. Al momento que yo le decimos al portal que lo vamos a hacer a través de archivo, él no va a abrir una opción que yo puedo desplegar. Una que dice trabajadores de dato variable y otra que dice variable o beneficio fijo. Cuando yo voy a seleccionar, debo cargar primero el de trabajador y el de trabajador yo lo voy a cargar a través de la opción de beneficio fijo. ¿Okay? Porque previamente yo debo registrar la plantilla de mis trabajadores y luego es que yo cargo las novedades, es decir, las variables, que sería el archivo llamado nómina. ¿Okay? Y ese sí lo haría yo donde dice beneficio variable a través de esa opción. ¿Okay? Es importante que el orden de la carga de los trabajadores me puede afectar para que el portal me lo procese. Vuelvo a abrir mi aplicación y ahora sí me voy a ir a menú principal. Le voy a mostrar rápidamente aquí los informes de INSEE. En la parte de informes tengo resumen pago INSEE al 2%. Voy a colocar aquí el 1.7. Él automáticamente me arroja la fecha final del trimestre. Le doy a ejecutar. Y este sería un ejemplo del informe del INSEE patronal, para que ustedes los puedan ver. Bueno, tengo el acumulado mes a mes de lo que devengó el empleado de efectos o acumulado para el INSEE, su respectivo devengado base imponible y la aplicación del 2% del patrono, dando a pagar un total de 217.680. Eso por allí. Ahora vamos a imprimir el del empleado. Vamos a utilizar el mismo rango de fecha para tener algo. Como les comenté, no necesariamente el del empleado es el trimestre. Ese deberíamos reportarlo y pagarlo de una vez, apenas amerite. Pero para efecto del ejercicio voy a colocarlo ahí hasta el 39 del trimestre. Bueno, me dice que no tengo nada hasta ahora. Vamos a ampliar los rangos de fecha a ver. Bueno, hasta el momento no me genera mayor información debido a que, bueno, no tengo algún pago de utilidades ni alguna fracción. ¿Okay? Pero en teoría es igual que el INSEE patronal del 2%, el formato es el mismo. En el caso del impuesto sobre la renta, tenemos acá en informes varios, en mismo nómina, informes varios. Tengo listado de aportes y retención de impuestos sobre la renta. Vamos a buscar, no tengo nómina en curso, yo voy a cambiar que es una nómina en el histórico, para que me permita y me desbloquee visualizar un periodo de tiempo. Voy a colocarlos desde el 1.7 al 31.7. Vamos a ver si me trae información. Ok, en el caso de impuestos sobre la renta, sí tengo información en la base de datos. Podemos ver allí la información del empleado, su número de cédula, el RIF, que es de carácter obligatorio si voy a empezar a utilizar los archivos de impuestos sobre la renta y el XML del sistema. Tengo los montos retenidos y la base imponible correspondiente de estos montos que he retenido al trabajador durante ese mes de julio, en este caso. Me da el subtotal de la nómina y pues bueno, el total de la nómina, total retenido y total base imponible. Voy a cerrar acá para ver si puedo generar el XML. Tengo aquí la generación de XML. Aquí cuando le digo generación de XML impuestos sobre la renta, él me dice, me pregunta el mes, voy a colocar 07, que es julio. Cambio mi ruta de generación, coloco en el escritorio y le digo ejecutar. Me dice el archivo consultores
20 de 2007, XML, se generó correctamente. Entonces le digo aceptar, voy a irme al escritorio y por ahora pues bueno, tengo este. Ok, este sería la estructura del XML que me genera el nómina. Confirmen si lo pueden validar, si tienen alguna duda hasta el momento. Ok, me dice que no tienen dudas, si lo ven. Ok, voy a hacer un ensayo de combinar el XML. Voy a hacer la prueba de un XML que tengo por acá, a ver si me lo procesa. Tengo la opción aquí mismo abajo de combinar archivos XML, recordándoles que, bueno, que si ustedes tienen el archivo administrativo, el sistema administrativo contable, él también le genera el XML a los proveedores. ¿Okay? Inclusive nosotros hicimos la prueba para aquellos que tienen el IBI Renta. El IBI Renta también le genera el XML. En algún momento yo hice la prueba con el Departamento de Desarrollo de Gala y no funcionó. ¿Okay? Entonces pudiéramos combinarlo también con el XML del IBI Renta. Por ahora aquí él me pregunta que seleccione los archivos que yo voy a combinar. En este caso el de nómina. Voy a buscarlo en la ruta que yo lo generé. Sería este que está aquí. Y el archivo XML del software administrativo voy a buscar uno que yo descargué ahorita hace unos segundos, que sería este. Vamos a ver si los combino. Le digo ejecutar una vez que yo ya selecciono ambos archivos. Y sí, él me dice que me lo generó sin ningún tipo de inconveniente. Me dice que el proceso ha finalizado. Voy a buscarlo en el escritorio porque en teoría él me va a sustituir es el de nómina. Él aquí dentro del de nómina, él debería combinar ambos, tanto el de proveedores como el otro. Vamos a ver. Ok, me dice la señora Mari Sánchez, perdón, me perdí un rato. ¿Para qué lo combina? ¿Para qué lo combina? Ajá, se combinan ambos XML porque, bueno, ante el CENIA nosotros podemos hacer una sola carga de XML para la declaración mensual. Es decir, nosotros vamos a declarar al portal del CENIA tanto lo que le retuvimos a nuestros proveedores como lo que se le retiene a los empleados por nómina. ¿Okay? Hace un ratico les comenté que el que se combina es el de nómina. No, acabo de recordar, el que sustituye es el del sistema administrativo. Dentro del TXT o el XML del que genere el administrativo es donde el sistema de nómina va a copiar toda la información de los trabajadores. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? La señora Mari Sánchez, sí aclaré su duda. Ajá, la señora Geraldine Franco dice, me da este error. El RIF retenido es inválido. Ese error normalmente lo da el sistema cuando está ausente algún RIF en alguna parte. Yo le sugeriría irse trabajador por trabajador validando la estructura del RIF o si algún empleado no tiene RIF cargado en la ficha. Él normalmente da el error, pero igual le genera el XML, no sé si le pasa. Pero a pesar de que le genera el XML, que no puede ser que algún trabajador no tenga el RIF cargado o no tenga la estructura correcta del RIF, por lo que por ende le da ese error. Pues listo, esto sería en todo caso pues el demostrativo de lo que es el uso de módulos de organismos públicos, ¿ok? Pues a pesar de que tenía una base allí en una versión distinta, pues pude lograr hacer varias pruebas. Ya sería el contenido de la charla de hoy de organismos públicos. Si tienen alguna duda adicional me la pueden hacer llegar ahorita. No se les olvide enviarme su número de contacto, su RIF, ¿okay? Su información de su empresa, para poderles hacer llegar esta grabación MP4. Si tienen alguna duda o alguna solicitud adicional, nos la pueden hacer llegar a consultoría.gala.com. También les invito, pues bueno, a seguirnos en nuestro Instagram, principalmente en @galaxsoftware, ¿ok? Allí vamos a estar publicando todas las actualizaciones, promociones, ¿ok? En nuestros productos y próximas charlas. Como les comenté, tenemos promociones muy
interesante hoy en día con respecto a nuestro sistema, la renovación de nuestra póliza, el 12x9, es decir, puedes optar por 12 meses de nuestro servicio pagando solamente 9, un descuento de aproximadamente el 25% en la renovación. Como les comenté, estoy trabajando haciendo pruebas sobre la nueva versión, se van a venir opciones muy interesantes, de entre ellas les puedo mostrar rapidito. Parte de lo que se estamos haciendo dentro de la nueva versión va a ser algo con el manejo de salarios referenciales en dólares. Eso es algo que se ha pedido mucho. En el tipo de nómina nosotros vamos a poder crear, o dentro del sistema vamos a poder crear nóminas, ¿okay? Con el que vamos a poder manejar salarios referenciales en divisa, ¿okay? Donde vamos a poder trabajar con tasas del día. Y en la ficha del trabajador vamos a tener algo como esto, un campo nuevo donde si yo activo el parámetro del uso de salarios en referenciales en dólares, voy a poder asignarle un salario en dólares al trabajador y el sistema me hace la conversión según una tasa del día que me solicita al momento que yo calculo la nómina. ¿Okay? Para que más o menos tengan una idea de las mejoras que se vienen dentro del sistema y pues bueno, siempre va a ser importante que para que ustedes tengan acceso a estas novedades, pues bueno, siempre opten por renovar nuestro plan de asistencia y servicios. Sabemos que bueno, hoy en día representa un sacrificio, pero es una inversión definitivamente importante para su software.